Acá en Ensenada estuvimos ayer o anteayer, también con otra actividad. Siempre que uno viene a Ensenada es a inaugurar, a recorrer y a ver los avances que lleva adelante el municipio del pueblo de Ensenada en sus condiciones. Así que hoy estamos impresionados, parados en el epicentro de una manzana que va a ser uno de los tantos mercados que va a haber en la provincia. Los anuncios que vamos a hacer hoy, obviamente cuentan con la presencia de Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior. Quería agradecerte, Roberto, por acompañarnos hoy. Le avisamos medio a las apuradas porque la verdad que el anuncio tenía muchos componentes y no sabíamos si se iba a poder realizar. Se está realizando hoy aquí. También a todos los intendentes e intendentas que nos acompañan, a los que firmaron estos convenios ahora y a los que lo firmaron antes y a los que vienen acompañando todas estas políticas provinciales. Son dos tipos de anuncios. Algunos tienen que ver, el primer tipo de anuncios tiene que ver con el acceso a bienes esenciales. Eso es algo que se mencionó varias veces, que parece lo más simple del mundo, pero la verdad que desde el punto de vista de la gestión y de la realización es bastante complejo, que es lograr que haya un contacto directo entre el productor y el consumidor. Algo que parece evidente y obvio, la verdad que tiene muchísima complejidad de todo tipo, así que voy a hacer varios anuncios relacionados con avances en este tipo de dispositivos. No es solo un mercado como este, sino varios dispositivos que van a ayudar a que esto se concrete. Y por otro lado, anuncios que tienen que ver con la fiscalización de los precios, que no es ni más ni menos que una colaboración que presta la provincia, junto con los 135 intendentes, esperemos, al desarrollo de las políticas nacionales. Y me quiero referir brevemente a la coyuntura y a estas políticas. Lo primero es que estamos en una etapa, como todo el mundo puede observar, muy peculiar y complejísima de la historia, me animo a decir, de la humanidad, ¿no? Venimos de una pandemia y cuando pensamos que estábamos saliendo de una catástrofe, se presentó una guerra en Europa y en el caso argentino veníamos de otra catástrofe, que eran 4 años de políticas macroeconómicas que llevaron, bueno, ya sabemos, endeudamiento, fuga, eso en términos macroeconómicos, pero a deterioro sistemático de los niveles de ingreso, niveles salariales, niveles de empleo, niveles de pobreza y de vida en general de nuestra población, de los y las bonaerenses. Así que es una etapa sumamente complicada. Pongo, si quieren, el aumento sobre esta última situación que estamos viviendo. Todo el mundo sabe que la pandemia produjo un tremendo parate en la economía mundial, con caídas del 8, 9, 10, la economía mundial en su conjunto, con el peso que tiene China, que es siempre una excepción, cayó más del 4%, así que fue una de las etapas de más caída que registra la historia, lo que ocurrió durante la pandemia. Y pensábamos que la desgracia era solo esa, y que cuando se solucionara la pandemia, que ya que estoy con los intendentes aquí, debo decir que la pandemia en la Argentina está en tránsito a su solución debido a la inmensa campaña de vacunación que se llevó adelante en todos los municipios. Veo también a representantes sindicales, a representantes de empresarios. La verdad que fue un trabajo solidario y conjunto de toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Pero saliendo de la pandemia se comenzó a observar otro fenómeno, que fue una recuperación muy rápida. No en todos lados tan rápida, ni tan efectiva como fue en la Argentina. En la Argentina esta recuperación, debido a las políticas que se llevaron adelante, nos puso por encima de la situación previa a la pandemia. Pero esa recuperación que está viendo en el planeta en su conjunto, del comercio, de la producción, del empleo, ha tenido una particularidad
a pesar de todos los pronósticos que venían de muchos lugares, que era que después de la pandemia iba a haber un proceso de reflexión y de comprensión que nos iba a llevar a una sociedad mejor y una sociedad más justa, más allá de las atrocidades de la pandemia, con la recuperación, lo que se está viendo, en algún sentido podría decirse que es lo contrario, en algún sentido, porque lo que se ve es una recuperación muy rápida, con muchísima concentración de la riqueza, del ingreso y de la producción. Una recuperación muy rápida en todo el mundo, pero con concentración de la riqueza, del ingreso y de la producción también en todo el planeta, que se reflejó en un fenómeno mundial de inflación de las commodities, en la salida de la pandemia. Cuando digo más concentración, por eso quería tener estos papeles conmigo, les voy a dar datos que son de un centro de investigación, CEPA, muy prestigioso, de la Argentina. Solo 15 productos, 15, representan el 70% del costo de la canasta básica de alimentos. 15 productos, de los cuales 11 tienen una elevadísima concentración del mercado en pocas empresas. Doy ejemplos. 50% de la producción de yerba mate está en manos de 4 empresas. 78% de los alimentos enlatados, 78% de una sola empresa. 80% del aceite, 2 empresas. 75% del azúcar, una empresa. 60% de las galletitas, 2 empresas. 80% de los panificados, empaquetados, pan lactal, etcétera, una sola empresa. El 80%. La producción de leche, el 80%, 2 empresas. Las gaseosas, el 82%, 2 empresas. Miren los niveles de concentración, repito. La canasta básica alimentaria, 70%, son 15 productos, y mencioné solo algunos de los casos de esos productos, donde 1, 2, 3 o 4 empresas, un puñado de empresas, me sobra la mano para contarlas, concentran la producción total de esos bienes. Todos consumimos mate, galletitas, leche, azúcar, aceite, bueno, poquísimas empresas monopolizan la producción en esas ramas. Lo cual obviamente genera un fenómeno que no es el mercado, como se habla en general, más bien es lo contrario de la competencia del mercado. Son situaciones de monopolio, de oligopolio, situaciones a veces de cártel, de trust, donde los precios están fijados por muy poquitos jugadores. Esto es un fenómeno mundial, acabo de retratar un poco lo que ocurre en la Argentina y quiero decir que en la pospandemia la concentración creció, porque pequeñas empresas, pequeños productores tuvieron muchas dificultades durante la pandemia a nivel mundial y en la Argentina también. Así que salimos de la pandemia con más concentración y con un proceso de inflación mundial y obviamente también nacional. Eso vinculado a la pospandemia. Sobre eso vino una guerra. Una guerra en Europa que determinó aumentos elevadísimos de los precios de alimentos, combustibles y ahora también de la tasa de interés y de los costos financieros. O sea que sobre una situación compleja de salida de la pandemia, con mucha concentración y más concentración, que genera obviamente una dinámica de precios que no es la del mercado y la competencia, se presenta ahora esta situación de guerra donde los precios internacionales de alimentos y energía han crecido muchísimo. Por eso hoy venimos a anunciar algunas medidas y quiero dar el carácter de estas medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde un gobierno provincial, nos presentamos aquí a acompañar. Obviamente son medidas que complementan, que son paliativos también ante esta situación, porque la provincia carece de algunos instrumentos que tienen que ver con la política económica nacional. Pero todo nuestro esfuerzo va a ir dirigido a complementar y acompañar las políticas en lo que podamos.
Digo que hay instrumentos que están lejos del alcance de la provincia porque a mí me tocó en lo personal con Cristina ser ministro de Economía y trabajar para alinear las variables básicas de forma tal que los consumos de los sectores populares, de los sectores medios, que son el 70% del consumo y por tanto la locomotora de nuestra economía, que los consumos se sostuvieran y no se vieran deteriorados. Así que lo que nosotros vamos a hacer son dos tipos de cosas, las voy a pasar a enumerar. La primera, el primer tipo de medidas tiene que ver con mejorar el acceso a bienes esenciales. Son varias medidas. Lo primero tiene que ver con los mercados bonaerenses. Mercados bonaerenses incluye diferentes tipos de ferias, en realidad, que son ferias de productores, ferias bonaerenses, son diferentes tipos de ferias que venimos llevando adelante desde que asumimos, porque existían de manera muy limitada. Me acuerdo porque acá está Gustavo Coconi, intendente de Tapalqué, lo lanzamos en Tapalqué, y de manera constante, desde hace 2 años, venimos fomentando este tipo de instrumentos. Son lugares de venta directa del productor al consumidor sin intermediarios, pero entre esos productores también hay una gama que va desde las pymes a los emprendedores, a cooperativas de los sectores que están organizados así, sectores de la economía social, también a productores rurales y por supuesto a todo el marco de empresas de diferente magnitud que se prestan a este tipo de emprendimiento. Directo del productor al consumidor. Hemos avanzado mucho. Hoy esto ocurre en 74 municipios de la provincia de Buenos Aires con el trabajo entre los municipios y la provincia. Tenemos 124 puntos donde se dan estas ferias y ya al día de hoy, entre las que organiza Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Agrario, se han realizado más de 8.000 ferias periódicas en la provincia de Buenos Aires. Así que es un trabajo que venimos acumulando. Sobre esos mercados bonaerenses, en primer lugar, vamos a fortalecerlos a través del financiamiento, como acabamos de hacer con esta firma, que agrega a través de la capacitación, a través de diferentes programas, más productores y más puntos en los municipios de la provincia. En segundo lugar, y estamos aquí en uno de ellos, vamos a crear mercados bonaerenses fijos. No ferias en puntos, como estos 8.000 que han ocurrido, sino mercados bonaerenses fijos, nuevos. Están los de Ensenada y los de Morón, que están en proceso ya de prácticamente de inauguración, y están también 10 nuevos mercados en toda la provincia de Buenos Aires, como este, particularmente en el conurbano bonaerense, donde la necesidad de acceso es todavía mayor que en el interior, porque hay otro tipo de instrumentos. Así que estamos haciendo, además, 10 nuevos mercados fijos. Luego, otra más, que es distinta, que es el lanzamiento de ferias minoristas en mercados mayoristas frutícolas. Esta es otra cosa y es otra novedad. En muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires, menciono por ejemplo Berazategui, Quilmes o Varela, tienen mercados mayoristas frutícolas. O sea que solo le venden a los comerciantes. Lo que estamos haciendo ahí son ferias minoristas en los mercados mayoristas, como ocurre en el mercado central, que todos saben que se puede ir a comprar como minorista en determinadas oportunidades, aun cuando es un mercado básicamente mayorista. De estos mercados ya tenemos 51 relevados y ya estamos trabajando en Berazategui y Quilmes, luego Varela y siguen muchos más donde vamos a tener un segmento minorista en el mercado mayorista. En todos estos mercados bonaerenses va a haber un descuento del 40% con la cuenta DNI de nuestro banco de la provincia de Buenos Aires. Es decir que estamos de nuevo, complementos, ayudas a la situación.
Y luego, como he mencionado, tantos mercados de un tipo, tantas ferias del otro, tantos minoristas del otro, hemos lanzado una aplicación, se presentaba en el video, que se llama Mercados Bonaerenses, donde fácilmente se puede encontrar geolocalizado cuáles son los mercados más cercanos a tu domicilio, a tu trabajo, a donde estés, para poder acceder a una feria que ocurre en determinados momentos, a los mercados minoristas hortícolas o a los mercados estos que estamos lanzando ahora, que son fijos. Y por último, dentro de esta línea del acceso a los bienes esenciales, una política del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que es que estamos implementando 50 micros gratuitos que van a hacer el transporte hacia el mercado central de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires durante los viernes y sábados, para que puedan ir a comprar también los minoristas. Todo esto va a estar accesible en la aplicación. Una batería de medidas para acercar el productor al consumidor. Fíjense que se habla de la cadena de valor. En esa cadena de valor siempre se perjudican los extremos, que son el productor directo y el consumidor directo. No es cierto que esto va a dañar al comercio barrial, al comercio local, porque esto va segmentado y preparado para determinados consumos, no sustituye otras formas de consumo y otras formas de comercialización, pero sí quitan intermediarios y abaratan los productos. Así que son políticas que no podríamos lanzar hoy si no hubiéramos estado desarrollando, si no hubiéramos estado, como lo ha hecho Mario, construyendo y preparando durante todo este tiempo. Estas son las de acceso a bienes esenciales. Y la otra medida que quiero anunciar tiene que ver con el lanzamiento de un programa bonaerense para el relevamiento y fiscalización de los precios en la provincia de Buenos Aires. Relevamiento y fiscalización de precios que vamos a llevar adelante con los 135 municipios de la provincia, sobre todo porque lo que vamos a fiscalizar y relevar son las canastas que establezca el gobierno nacional. Nosotros, desde el Ministerio de Producción, encabezado por Augusto, se va a coordinar con la Secretaría de Comercio Interior Nacional y con los municipios la fiscalización efectiva. Fíjense que cuando llegamos había 9 inspectores de la provincia de Buenos Aires para hacer el trabajo de relevamiento en una provincia de 17 millones de habitantes. Eso era de un gobierno que no tenía ninguna voluntad de cuidarle el bolsillo a los bonaerenses y a las bonaerenses. Eso cambió y se va a notar y se viene notando, pero ahora con el lanzamiento de la canasta de proximidad se multiplica la cantidad de comercios donde hay que realizar la fiscalización. Luego vamos a trabajar en conjunto con la Secretaría en la ampliación de la adhesión a precios cuidados de los comercios de proximidad, porque como bien decía Roberto, el 35%, aunque las grandes superficies, los grandes supermercados, las grandes cadenas parecen que son todo, la verdad que representan solo el 35% de los consumos. Es decir, que el 65% está distribuido en estos comercios de proximidad, en los llamados supermercados chinos, en los almacenes, en las diferentes modalidades de comercialización. Hay que llegar a todos ellos con la canasta de 60 productos. Y por último, se va a realizar permanentemente un monitoreo de los precios de los que no se han adherido al precios cuidados para identificar desvíos y abusos y remitirle a la Secretaría de Comercio Interior, que es la que tiene los instrumentos para penalizar en caso de detectar estas situaciones de abuso. Por lo tanto, tiene que ver primero con acercar el productor al consumidor y abaratar los bienes básicos de la canasta básica, los bienes alimentarios, los bienes que tienen que ver con la supervivencia cotidiana y la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y por otro lado, que los instrumentos, las herramientas, las canastas, los acuerdos que lleva adelante el gobierno nacional a través de su Ministerio de Economía, a través de su Secretaría de Comercio, en la provincia de Buenos Aires son ley y la vamos a hacer cumplir. Muchísimas gracias. Muchas gracias.